Muy buenas tardes para todos. Sean nuevamente bienvenidos a nuestros acostumbrados webinar. Para mí es un gusto poderlos acompañar esta tarde. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy hablaremos del manejo que se le debe dar a pacientes con distrofia muscular desde el área de la endocrinología. Recordemos que el sistema endocrino está conformado por el páncreas, la glándula tiroides y varios órganos que responden a las hormonas, los cuales se pueden ver seriamente afectados por esta patología. Para conocer más de este tema, nos acompaña el doctor Juan David Lasprilla. Pero antes de darle paso al doctor Juan David, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @coldistrofia, que desde allí nos ayuden a compartir todo el contenido que constantemente estamos publicando. Recuerda, entre más nos podamos viralizar, más le podemos llegar a personas que lo necesiten. También les recordamos que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y que durante toda nuestra transmisión nuestros chats estarán abiertos para que dejes tus dudas, comentarios e inquietudes, las cuales daremos respuesta después de que el doctor termine con su intervención. No siendo más, démosle la bienvenida al doctor Juan David Lasprilla Tobar, médico endocrinólogo pediátrico, egresado de la Universidad de Antioquia, quien actualmente trabaja en Fundación OMI, Hospital Pediátrico La Misericordia y Clínica Marley Jorge Cavalier Gaviria. Bienvenido, doctor Juan David. Muchísimas gracias por aceptar la invitación que con mucho gusto le hacemos desde la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular. Adelante. Buenas tardes y muchas gracias, Laura, por tu presentación, por justamente estas palabras tan importantes que nos das. Y gracias pues nuevamente a la Fundación por este espacio que nos brinda para poder seguir aprendiendo y creciendo entre todos. Voy a empezar entonces a compartir la pantalla. Ok. Listo, muy bien. Muy bien lo mencionaba Laura, yo soy Juan David Lasprilla, soy endocrinólogo pediatra y en la tarde de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo puede ser ese manejo por endocrinología pediátrica en los pacientes con distrofia muscular. Eh, en parte ya un poco nos fue adelantando Laura, pero yo quisiera recordar qué es lo que hace finalmente un endocrinólogo, porque no, pues no siempre lo sabemos, no tenemos por qué saberlo, pero el endocrinólogo, y en este caso el endocrinólogo pediatra, es el médico encargado de vigilar la salud hormonal, en este caso de todos los pacientes menores de 18 años. Y muy bien se mencionaban ya algunas de las hormonas que existen, pero estas hormonas son como unas sustancias que permiten que haya una adecuada comunicación entre diferentes órganos del cuerpo. Estas hormonas son generadas en su gran mayoría por unas glándulas y estas glándulas pueden verse afectadas de diversas formas, de diversas maneras, a veces como un problema propio de la glándula o a veces como un compromiso que pueda ser secundario a alguna otra enfermedad. Entonces, el endocrinólogo pediatra en este caso va a estar muy pendiente de esa salud, de ver que todo esté funcionando mal. Si no está funcionando bien, de considerar en algunos casos y explicar los tratamientos que se pueden llevar a cabo. Y entonces, específicamente en las distrofias musculares, como qué tanto tiene que ver un endocrinólogo pediatra. Realmente hacemos parte de lo que debería ser el seguimiento integral de los pacientes con distrofias musculares, porque si bien no es una patología, una enfermedad netamente endocrinológica o hormonal realmente, sí en ocasiones su tratamiento o esa relación que hay adecuada o que debería haber adecuada entre el músculo y el hueso nos puede traer algunas complicaciones para nuestros pacientes. Entonces, la idea es que seamos parte de estos grupos que hacen el seguimiento integral de los pacientes con distrofia muscular. Y ya bueno, entonces vamos a comenzar con esta charla. No sin antes también mencionar que en parte sabemos que el grupo de las distrofias musculares puede ser un grupo amplio de patologías,
pero tal vez una de las más representativas y tal vez de la que tenemos más información o se encuentran más datos e incluso justamente más compromiso desde la parte endocrinológica puede ser la distrofia muscular de Duchenne. Gran parte de lo que voy a hablar posteriormente en la charla está relacionada justamente con la distrofia muscular de Duchenne, aunque bien algunas cosas pueden compartirse con algunas otras distrofias musculares, pero iré haciendo de pronto la aclaración según cada momento. Entonces, una parte inicial, por ejemplo, es un tipo de tratamiento, este muy específico para el caso, por ejemplo, de la distrofia muscular de Duchenne, que son los glucocorticoides. Este grupo de medicamentos hace parte del tratamiento de los pacientes con este grupo de distrofia y realmente es una recomendación que todo paciente que tiene este diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne tenga un tratamiento con glucocorticoides. ¿Por qué? Porque realmente lo que se ha demostrado ya es que este grupo de medicamentos ayuda a que esa inflamación muscular, esos cambios y ese daño muscular que se está presentando en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne pueda cambiar un poco. Y esto nos trae ciertos beneficios, como por ejemplo, sabemos que estos pacientes van a tener una pérdida de la marcha o de la deambulación a edades que pueden ser más o menos cercanas de los 10 años, pero con el tratamiento esa edad termina siendo un poco más adelante, un poco más prolongada. Entonces podemos tener pacientes con distrofia muscular con más tiempo de marcha, con más tiempo de ambulación. Adicionalmente, y viendo un poco más allá de lo que sería esta capacidad de marcha, este grupo de medicamentos también nos ayuda a que la fuerza de las extremidades superiores, es decir, de nuestros brazos, se siga conservando y que se preserve. Es importante poder tener esta preservación porque las extremidades superiores y el adecuado funcionamiento nos puede dar algunas opciones como por ejemplo poder manejar una silla de ruedas, poder tocar mi cara, poder llevarme la comida pues a la boca y adicionalmente este grupo de medicamentos también ayuda a que tanto la función respiratoria como la función cardíaca de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne también se ayuda a preservar un poco más. Y también de forma adicional, ayuda a que haya una disminución en los requerimientos de cirugía para la corrección de las escoliosis en este grupo de pacientes. Es importante saber que como todo medicamento no es inocuo para el organismo y tiene efectos secundarios. Y este tipo de efectos secundarios son muy importantes para mencionar a los cuidadores, a los familiares, a los mismos pacientes con distrofia muscular de Duchenne que van a tener el tratamiento. ¿Por qué? Porque si de pronto no los discutimos, se presentan, puede hacer que mi paciente deje de tomar el medicamento porque notaron este tipo de efectos secundarios. Entonces, es importante también conocer que si bien son cosas que pueden ocurrir, no necesariamente tienen que ocurrir, no siempre se presentan, pero puede presentarse algo, por ejemplo, como el aumento de peso. Este grupo de medicamentos puede hacer que yo suba de peso, que tenga más apetito. Si mi alimentación no es adecuada, entonces esa ganancia de peso va a ser muy importante. También me puede generar algo de acné, algo que nosotros conocemos como las facies Cushing, que es que la cara se pone como un poco redonda. Realmente también nos puede generar cataratas en los ojitos, disminución del crecimiento y retraso del crecimiento, asimismo un retraso en la aparición de la pubertad, genera una supresión del funcionamiento de una glándula que se llama la glándula suprarrenal y de estas cositas vamos a hablar un poco más adelante. También me puede alterar esos niveles de azúcar, entonces esto lo conocemos como el metabolismo de los carbohidratos y acá hay que hacer mucho énfasis en que la alimentación debe ser completamente saludable. Me puede generar, por ejemplo, también hipertensión arterial, gastritis y me puede generar una disminución en la densidad mineral ósea. Recuerdo acá, esto es algo que puede ocurrir, mas no tiene que ocurrir y
son efectos adversos que nosotros podemos estar vigilando, estar atentos, incluso ver antes de que ocurran, qué podemos hacer para disminuir la frecuencia de la aparición. Pero si bien tenemos algunos efectos que se pueden presentar, el beneficio de tener este tipo de medicamentos es mucho mayor para los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Por eso, repito, son un casi que mandatorio sí o sí parte del tratamiento de los pacientes. Continuando un poco entonces con el camino, ya habiendo hablado un poco de este grupo de medicamentos que se utilizan, vamos a ver algunas de las complicaciones endocrinológicas tal vez más comunes que se pueden presentar. Entonces iremos hablando un poco sobre lo que sería el desarrollo de la obesidad, la talla baja, el retraso puberal, la insuficiencia adrenal y el desarrollo de la osteoporosis. En cuanto a la obesidad, debemos saber que hay algunos factores que están relacionados a que se pueda presentar esta obesidad con mayor facilidad. Uno de ellos, ya se los mencionaba, el uso de estos medicamentos como los glucocorticoides, pero acá recalcar un poco que lo que va a hacer el medicamento es aumentarme el apetito. De mí depende si esa alimentación va a ser adecuada o no tan adecuada y me pueda generar mayor ganancia de peso. También sabemos que en términos generales y ya no asociado a la medicación, sino a la patología en sí, los pacientes con distrofia muscular pueden tener una disminución de la movilidad y si yo tengo disminuida mi movilidad, también voy a disminuir esa forma en la que yo tengo de gastar energía. Entonces, la ganancia de peso, que básicamente termina siendo una balanza entre lo que yo consumo en cuanto a energía y lo que yo gasto, se va a ver limitado porque no puedo casi tener ese gasto energético. Entonces acá hay que volver y recalcar la importancia de la alimentación adecuada. Adicionalmente, esta obesidad está relacionada con un efecto negativo en la movilidad. No es lo mismo que yo me mueva y tenga un peso más adecuado o que yo tenga un peso mayor, mi movilidad no va a ser igual y lo mismo puede ayudarme a limitar la funcionalidad. Y esto puede hacer que incluso yo tenga un riesgo mayor de fracturas porque, por ejemplo, me pueda caer con más facilidad. Pero adicionalmente, la obesidad por sí sola no es el problema o el único problema. Y es que la obesidad va relacionada o va asociada a otras alteraciones o complicaciones metabólicas que también ya las vamos a mencionar y que a su vez, por ejemplo, en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, si yo utilizo ese grupo de medicamentos que son los glucocorticoides, este riesgo de complicaciones metabólicas va a ser incluso mayor. Entonces, específicamente para la obesidad, en lo que más debemos trabajar es sobre la prevención y tenemos tal vez tres momentos importantes para trabajar en ella. Uno es al momento del diagnóstico de una distrofia muscular. En este caso debemos tratar de ir adelante de este desarrollo de la obesidad, insistir que son cosas que pueden pasar y que queremos prevenir y para esto haremos énfasis en la alimentación saludable. En el caso ya específico, por ejemplo, de la distrofia muscular de Duchenne, al momento en que yo inicio este tratamiento con glucocorticoides, debo hacer nuevamente un énfasis para evitar la presentación de la obesidad. Y el otro momento es cuando mi paciente con distrofia muscular tenga una pérdida mayor de la movilidad o vaya progresando su enfermedad, porque ya sabemos que esto va a hacer que mi gasto energético no sea igual y tenga mayor facilidad para ganar peso. Entonces son momentos importantes para recalcar esa alimentación saludable y ver qué otras estrategias puedo hacer para prevenir la obesidad. Y de forma adicional, en cualquier otro momento, si por ejemplo de una consulta a otra yo voy notando un aumento importante de peso o en el índice de masa corporal, que es uno de los datos que como médicos tenemos para hablar de obesidad, en ese momento también se vuelve a hacer énfasis en esas cosas que yo puedo ir mejorando. ¿Qué de forma adicional también tengo que hacer para prevenir la obesidad? Y esto lo he venido mencionando ya en las diapositivas anteriores, y es el hecho de la alimentación saludable. Entonces,
lo que tenemos que recalcar es que la alimentación debe ser una alimentación sana, una alimentación que ojalá sea en casa y que no es solamente con mi paciente que tiene la distrofia muscular, sino que realmente es para toda la familia. Yo no puedo pretender, y esto aplica para muchas cosas en general, que solamente el niño, por ejemplo, en este caso, tenga una alimentación saludable mientras que el resto de la familia come mal. No, todo empieza, por ejemplo, y por ejemplo aprendemos en que si los adultos comen saludable, pues yo también voy a comer saludable. Entonces, idealmente la gran mayoría de alimentos que se reciban en casa, estos alimentos de pronto por fuera, comidas rápidas, ojalá que sean muy, muy disminuidos. Y repito, siempre incluir a la familia. Es importante limitar el consumo de las bebidas azucaradas y, como les mencionaba, las comidas en restaurantes, porque estos favorecen las ganancias de peso. Y también algo que termina siendo en ocasiones muy común y no debería ser, y es el hecho que, por ejemplo, estamos comiendo y estamos viendo el celular, estamos viendo el televisor, un computador, una tablet. Esto no es saludable para el organismo y debemos propender una alimentación libre de pantallas en general para todos y con más énfasis en nuestros pacientes con distrofia muscular. Pero adicionalmente también tenemos algunas otras cositas adicionales. Un sueño adecuado es también necesario para que no hayan esas ganancias de peso importantes, y tener una adecuada higiene del sueño es muy importante en estos casos. Disminuir y limitar mucho el tiempo de pantallas. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo de pantallas hay mayor sedentarismo, y a mayor sedentarismo, mayor desarrollo de obesidad. Y no dejar de lado que si es necesario tener un apoyo psicológico para que nos pueda ayudar en todo este proceso. De forma adicional, ¿qué más podemos hacer para prevenir la obesidad? Entonces, tenemos la actividad física, pero sabemos que dependiendo de la enfermedad, esta actividad física se puede realizar en mayor o menor cantidad. Acá hay que hacer una aclaración, y es que esta actividad física no es igual para todo el mundo. Acá cada paciente va a ser único y cada paciente debe tener una evaluación individual, debe tener ese seguimiento adecuado por todo el grupo de especialistas que tienen que ver con su condición, y un plan de ejercicio y de actividad física específico para él. Por ejemplo, uno de los ejercicios que en ocasiones se pueden recomendar es un fortalecimiento funcional que sea suave, por ejemplo, como la natación. Entonces, el hecho de tener una piscina, pero no todo el mundo tiene acceso a una piscina. Entonces, repito, estas no son recomendaciones para todo el mundo y entonces todo el mundo tiene que hacer piscina. No, son recomendaciones que deben ser individualizadas por el grupo médico y específicamente el grupo de personas que están en mayor capacidad de recomendar el tipo de actividad física. ¿Qué más se recomienda? Un entrenamiento de fuerza de baja resistencia, y cuando sea posible, insistir en que la fuerza de las extremidades superiores se pueda mejorar. Específicamente, si vamos a hablar sobre un manejo ya de la obesidad, acá tengo que decirles que realmente no tenemos desde la parte médica unas guías de manejo específicas para la obesidad en pacientes con distrofia muscular. Entonces, ¿qué se hace? Se hace adaptación de las guías de práctica clínica para la obesidad en la población general, pero con la recomendación que la actividad física no es la misma que se recomienda para el resto de la población. Entonces, es importante que debemos tener unos cambios en el estilo de vida, y lo que buscamos es un estilo de vida saludable. No estamos hablando acá de que es que tienen que hacer dietas, tienen que hacer restricciones. No, muchas veces tenemos es que aprender a comer y a tener una muy buena relación con la comida, que sea siempre ojalá guiado por todo un grupo multidisciplinario, y que ojalá esas recomendaciones nutricionales sean guiadas de forma muy adecuada por una persona que tenga conocimiento de ese manejo nutricional, y si se puede, manejo nutricional en distrofia muscular, mucho mejor. ¿Qué complicaciones entonces nos puede traer la obesidad? Y ya les mencionaba que el solo hecho de presentar obesidad no es solamente el peso, tenemos que ver justamente esto y evitarlo. Entonces podemos hablar de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, por ejemplo, alteración en los niveles de glucosa o de azúcar en ayunas
o alteración de esos niveles de azúcar en una prueba que se hace 2 horas después de una carga de azúcar, o incluso si esto progresa a tener el desarrollo de una enfermedad como lo es la diabetes mellitus tipo 2. También nos puede ayudar a desarrollar algo que conocemos como una dislipidemia, que es alteración en los niveles de colesterol, de triglicéridos e incluso también el desarrollo de una hipertensión arterial. Y si yo veo todas estas complicaciones metabólicas, me están aumentando el riesgo, por ejemplo, de un infarto o de un accidente cerebrovascular. Entonces, vean lo importante de poder justamente evitarlo. Pero adicionalmente podemos ir más allá de estas complicaciones metabólicas, y es que el hecho de presentar obesidad también me altera el sueño. Entonces yo puedo presentar un síndrome de apnea del sueño, también me puede afectar el sistema digestivo y estar presentando un reflujo gastroesofágico, también alteraciones psiquiátricas. Para los niños en su etapa escolar puede generarles dificultades en este momento. El matoneo también se puede presentar con mayor facilidad, y también los trastornos alimentarios. Entonces vean que realmente no es solo el peso, va mucho más allá de eso y debemos ojalá hacer lo posible para evitar. Otro punto del cual vamos a hablar es sobre el crecimiento o el desarrollo de una talla baja. Realmente la talla baja, y acá se tienen un poco más de datos es de los pacientes nuevamente con distrofia muscular de Duchenne, es que en ellos es común encontrar una estatura más corta en comparación al resto de la población. ¿Qué se conoce de cómo es el crecimiento en estos pacientes? Lo que se sabe es que ellos tienen una talla normal al momento del nacer, y su velocidad de crecimiento, es decir, qué tantos centímetros gano yo por cada año, se va a ir viendo disminuida los primeros años de vida, y después más adelante puede llegar a ser normal, pero terminan teniendo una talla baja ya cuando llegamos a lo que podríamos llamar como una talla de adulto. ¿Listo? Se ha evaluado ese eje de la hormona de crecimiento, porque a veces estamos pensando en talla y pensamos directamente en hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué se sabe? Que la secreción de la hormona de crecimiento es completamente normal, o sea, esta no está afectada por la condición. Que hay los niveles de una sustancia que se llama la IGF-1, que es un tipo de hormona de crecimiento que podemos medir fácilmente, y que estos niveles también son completamente normales, y que adicionalmente algo que podemos ver al momento de evaluar el crecimiento de un niño, y que es la maduración ósea, es completamente normal en los pacientes. Entonces, veamos que aquí, por ejemplo, no es un problema neto de la hormona o de la producción de la hormona de crecimiento o de la acción de su hormona de crecimiento. Tal vez pueda tener un poco más de relación el hecho de que lo que nos genera a nosotros el crecimiento o la ganancia de estatura es el crecimiento de los huesos, y parte de lo que nos ayuda a crecer también los huesos es el buen crecimiento de los músculos. Entonces, si yo tengo afectado, y en este caso sabemos, esa acción de los músculos puede generarme esta talla baja. Pero adicionalmente, en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne que tienen este tratamiento con los glucocorticoides, se sabe que este tipo de medicamentos sí me genera una alteración en las hormonas de crecimiento. Entonces, la liberación o la producción de esa hormona ya va a ser mucho menor. Y les comentaba yo que hay una muy similar, que es una hormona de crecimiento, que es la IGF-1. Los glucocorticoides no van a dejar que ella tenga su mejor efecto ya de crecimiento en el hueso, porque hacen que esas células del hueso no crezcan de forma adecuada en ese espacio especial que tenemos nosotros para el crecimiento de los huesos, que se llama placa de crecimiento. Entonces, esto nos ayuda a que esa presentación de la talla baja sea mucho más frecuente. Acá, por ejemplo, tenemos algo que es lo que nosotros conoceríamos como una curva de crecimiento. Esta es de un paciente con distrofia muscular de Duchenne, y si ven, acá más o menos les voy a explicar. Esto inicialmente, cuando estamos en esta zona, es que el paciente tiene una talla normal, entonces el paciente venía con una talla completamente normal. Aquí alrededor de los 6 años y medio empezó a tomar este grupo de medicamentos que son los glucocorticoides, y esto ayudó a que ya no fuera creciendo tan bien, pero no seguía tan mal.
Y otro punto importante u otro momento importante que ayuda a que se presente más esa talla baja es cuando ya perdemos la capacidad de la marcha. Entonces, en este momento, más o menos hacia los 11 años, que este paciente que está en esta gráfica perdió la marcha, definitivamente su crecimiento ya fue mucho menor y miren que terminó finalmente con una talla baja. ¿Por qué? Porque está muy por debajo de la curva de crecimiento normal. Entonces, esto es como lo que más habitualmente se puede ver en estos casos. Otro punto del cual quiero hablarles es sobre el desarrollo o el tiempo de desarrollo de la pubertad y esto está muy relacionado en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne con el uso de ese tipo de medicamentos que son los glucocorticoides. Es decir, esto no ocurriría en un paciente con una distrofia muscular que no utiliza estos medicamentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este grupo de medicamentos, estos glucocorticoides, van a hacer que las hormonas que deben empezar a generar en mi cuerpo los cambios de la pubertad en una época pues cercana a los 10 12 años no se generen en los mejores niveles y los pacientes no van a tener esos cambios de pubertad. ¿Por qué es importante esto? Porque en los muchachos sabemos que esto puede generar una forma negativa de verme, puede disminuir el autoestima e incluso puede hacer que yo me inhiba de compartir con muchachos de mi edad justamente por eso que estoy viendo. ¿Qué es importante conocer acá? Esto no hace que los medicamentos, en este caso los glucocorticoides, sean malos, porque realmente nosotros desde el área de endocrinología lo que debemos hacer es hacer una valoración de nuestro paciente, repito acá nuevamente, cada uno como un ser único, hacer algún tipo de exámenes y cuando detectamos que definitivamente estas hormonas de pubertad no se están presentando, hacer un tratamiento para que los pacientes puedan tener esos cambios de pubertad y todo se vaya a ver solucionado, por así decirlo, porque tenemos un tratamiento para estos casos. Algo en lo que también quisiera hacer énfasis es algo que realmente uno quisiera que no se presentara, porque puede ser una condición que puede llegar a ser muy importante, desastrosa, si se presenta. Y es el caso de algo que nosotros llamamos insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal. En este caso, este tipo de patología igualmente no se presenta por el hecho de tener una distrofia muscular. Cuando utilizamos los glucocorticoides, estos son una sustancia sintética preparada muy similar a una hormona que produce nuestro cuerpo que se llama cortisol. Normalmente mi cuerpo está produciendo ese cortisol me ayuda para muchas funciones, pero por ejemplo una de ellas la conocemos como la hormona del estrés. Cuando yo necesito hacer una reacción rápida ante un estímulo externo, ese cortisol me ayuda a responder de forma adecuada. Pero cuando yo estoy tomando estos glucocorticoides, el cuerpo deja de producir ese cortisol porque no ve la necesidad de generarlo. Entonces, siempre y cuando yo esté tomando ese medicamento, no va a haber ningún problema. El problema se presenta es cuando de forma abrupta yo quito ese medicamento y no le doy tiempo a mi cuerpo que se dé cuenta que él ya tiene que volver a trabajar nuevamente. Entonces, en el momento en que un paciente con distrofia muscular que recibe los glucocorticoides se llegue a decir, mira, ya no vas a recibir más este medicamento, hay unas pautas para un descenso progresivo para que el cuerpo vaya sintiendo que nuevamente tiene que empezar a trabajar y lo logra hacer sin ningún problema. Pero si yo lo hago de forma abrupta, es cuando se puede presentar esta insuficiencia adrenal, es decir, mi paciente se va a quedar sin cortisol para responder. Y esto, repito, puede ser algo muy grave porque me puede llegar a, pues si yo respondo bien y alcanzo a tener una valoración médica, llego a urgencias y tal vez a la UCI, pero si no, puede llegar a ser algo mortal. Entonces, acá uno de los mensajes importantes para llevarnos es que si mi paciente está tomando glucocorticoides, yo no los suspendo de forma abrupta. Siempre la suspensión tiene que ser guiada por el personal médico. ¿Listo? Y adicionalmente, saber, por ejemplo, como cuidadores, como padres de pacientes que están tomando este grupo de medicamentos, que
Si yo voy, por ejemplo, por urgencias, por cualquier otra razón, porque de pronto me dio una diarrea, porque estoy vomitando, tal vez me dio una neumonía o necesito una intervención quirúrgica, el grupo de médicos que me va a atender necesita saber que estoy tomando este medicamento. ¿Por qué? Porque en esos casos, que son unos casos que consideramos estrés, vamos a necesitar tal vez unas dosis mayores, entonces hay que hacer un cambio en los planes. Y repito, no suspender de forma abrupta, de forma súbita, este grupo de medicamentos. Acá hay algo importante y que es bueno, ojalá tenerlo, y es un carnet de identificación y que ojalá todo paciente que tiene este tipo de medicamentos pueda tenerlo. A veces también se pueden conseguir como unas manillas que tienen una información muy similar o algunas cadenitas con identificación, que básicamente lo que dice es, si a mí me llega a pasar algo, de pronto no está la persona, mi cuidador, no están mis papás cerca, alguien del equipo médico pueda ver que yo estoy tomando este tipo de medicamentos, inmediatamente saber que tiene que darme tal vez una dosis mayor. Una parte final es lo que podríamos nosotros conocer como la salud ósea. ¿Y qué se refiere esto de salud ósea? Realmente es tratar de tener unos huesos fuertes, básicamente. Entonces, aquí vamos a hablar de osteoporosis y esto tal vez sí aplica para todo el grupo de las distrofias musculares e incluso para todos los grupos de enfermedades en la cual ya sea por un problema neurológico, por un problema muscular o algún otro problema, yo tengo una limitación de la actividad. Entonces, en estos casos, vamos a tener un riesgo mayor de poder presentar osteoporosis. ¿Por qué? Porque para que ese hueso sea sano, sea fuerte, necesita un músculo que lo esté ayudando a que justamente se vaya desarrollando de esa manera. Entonces, en los pacientes con distrofia muscular, ¿por qué se va a aumentar este riesgo? Primero, porque tenemos una distrofia muscular que se va presentando de forma progresiva y nuevamente me aparecen en los casos donde se utilizan los glucocorticoides que estos medicamentos también me van a ayudar a que ese hueso no sea tan fuerte. Pero hay otras razones por las cuales se me puede presentar con mayor facilidad la osteoporosis. Y es, por ejemplo, si mi pubertad no empieza en el tiempo que debe empezar. ¿Por qué? Porque esas hormonas de la pubertad también me van a ayudar a que ese hueso se calcifique mejor, que sea más fuerte. Pero si adicionalmente yo no tengo mucho cuidado y tengo caídas frecuentes y mis huesos no son tan fuertes, pues voy a tener mayor fracturas. Y mayor presentación de fracturas, pues se me va a presentar justamente este diagnóstico de osteoporosis. ¿Qué es importante acá resaltar? Que para tener una adecuada salud ósea, en la medida de lo posible, y nuevamente acá repito, esto no es una recomendación general porque cada paciente debe ser y debe tener una evaluación pues para él, pero en la medida de lo posible yo debo favorecer la deambulación. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que ese hueso sea más fuerte. Debo tener una adecuada ingesta de calcio en la dieta. Debo tener una adecuada exposición solar y ya vamos a ver por qué es importante esta parte. Y esto puede hacer que si yo tengo una adecuada salud ósea, pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque pueden disminuir la presentación de dolores óseos, por ejemplo, y porque si yo tengo unos huesos que no se fracturan tan fácil, no voy a perder la deambulación por las fracturas y no se va a presentar esa pérdida de la deambulación también de forma más temprana, que es importante también conocer en estos casos, que hay unos factores que yo voy a poder modificar y otros que no voy a poder modificar. O sea, hay unos con los cuales definitivamente yo no voy a poder luchar y dentro de eso se encuentran, por ejemplo, una carga genética que ya me va a indicar cómo se va a calcificar ese hueso, por así decirlo, también el género y la etnia, porque se han encontrado ciertas diferencias y los factores que yo sí puedo modificar y a los cuales debería apuntar para tener esa salud ósea adecuada es una adecuada nutrición, una adecuada actividad física, tener una composición corporal adecuada y esto a qué va básicamente a ojalá tener un bajo porcentaje graso y una buena cantidad de músculo y tener también una adecuada función hormonal que como se los mencionaba nos ayuda a que ese hueso sea fuerte, que sea saludable. Acá quiero recomendar o compartir con ustedes lo que serían los requerimientos diarios recomendados tanto en la ingesta de calcio como en los requerimientos de vitamina D.
Estas dos son dos sustancias que son muy importantes para el hueso y que de estar en un equilibrio adecuado me van a ayudar a que mi hueso sea sano. Entonces veamos cómo, por ejemplo, de calcio, esos requerimientos tal vez no son tantos mientras más pequeños seamos, pero sí lo son, por ejemplo, en el momento de la adolescencia, porque es uno de los momentos donde justamente ese hueso se tiene que volver más fuerte y los requerimientos de vitamina D que no son pues realmente tan altos y que en poblaciones como la nuestra no debería ser algo común encontrar un paciente que tenga unos niveles de vitamina D bajos. Y bueno, ¿yo qué hago con estos números? Pues realmente no mucho, porque no me están diciendo mayor cosa. Acá tengo para mostrarles algunas fuentes de calcio que podemos tener todos en el día a día. Tal vez hablamos que lo más sencillo, lo más fácil son todos los productos lácteos, ya sea leche, queso, yogur, kumis. ¿Por qué? Porque son unas fuentes de calcio que son muy biodisponibles. Entonces, vean como, por ejemplo, una porción de queso o una porción de yogur me traen casi 400 miligramos de calcio. Y si nos devolvemos, ¿cuánto necesita, por ejemplo, un niño de 4 a 8 años? Más o menos 1000 miligramos. Casi que con dos porciones y un poquito más, yo ya tengo que cubierto ese requerimiento de calcio. Entonces, es una fuente muy disponible y muy de fácil acceso para tener un buen aporte de calcio. Pero hay otras realmente. Los huevos también aportan calcio, los granos como los frijoles, las verduras, sobre todo estas de hojas verdes como las espinacas, el brócoli, también me van a aportar calcio en la dieta, entonces es importante tener en cuenta este grupo de alimentos para tener un buen aporte de calcio y las fuentes de vitamina D que realmente también incluyen en parte los lácteos, por ejemplo, los champiñones también, las sardinas, algunos otros pescados como el salmón, pero sin lugar a duda, la fuente más importante de vitamina D es la exposición al sol. Nuestra piel cuando se expone al sol empieza a producir vitamina D y básicamente yo necesito en un promedio de 10 a 15 minutos de exposición de mi piel al sol para tener unos niveles de vitamina D normales. Por eso es que digo que en poblaciones como la nuestra no deberíamos esperar tener niveles de vitamina D bajos. ¿Y qué pasa si se baja la vitamina D o tal vez mis aportes en la dieta de calcio no son tan adecuados, no son suficientes? Pues bueno, tenemos la forma de suplir cualquiera de ellos. Se le puede suplementar al paciente con calcio o se puede suplementar con vitamina D. Todo esto procurando tener una salud ósea, ojalá lo más adecuada posible. Entonces, para finalizar y ya como unos mensajes finales, siempre me gusta recordar que el endocrinólogo debe hacer parte de este manejo multidisciplinario de los pacientes con este grupo de patologías, la importancia de estos problemas endocrinos en la salud tanto de los pacientes como en la calidad de vida y que lo importante muchas veces es poder tener un seguimiento adecuado y en base a este seguimiento adecuado, una detección temprana y un manejo oportuno, individualizado, para justamente disminuir la presentación de estas complicaciones. Muchas gracias. Doctor Juan David, no, muchas gracias a usted por este espacio. Realmente es un tema muy interesante y no solamente, y no solamente para aquellos pacientes que con la condición de distrofia muscular, sino pues para todos lo importante de tener hábitos de vida saludables, ¿no? Aquí Bien. tenemos algunas preguntas y algunos comentarios, pero antes quisiera saludar a las personas que nos acompañan desde Perú, desde Paraguay, desde Colombia. Gracias por participar en estos espacios que creamos con el fin de que todos podamos aprender acerca de, pues, de estos temas tan importantes. Bueno, la primera pregunta que tenemos por aquí es, buenas tardes, doctor. Gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es el uso de alentronatos o de denosumab en tratamientos de osteoporosis en pacientes con distrofia muscular? Bueno, a mí en este tipo de charlas no me gusta tanto hablar de tratamientos porque pues esto justamente no es
una charla como para el tema médico, no se debe considerar como tal vez una consulta médica. Realmente esos medicamentos que se mencionan son medicamentos que se utilizan en la osteoporosis, realmente. Si me preguntan específicamente en el grupo de pediatría, no son medicamentos que utilicemos frecuentemente, se utilizan más en el grupo de adultos. ¿Listo? Entonces, personalmente no tengo tanta experiencia con esos mencionados. Hay otro que utilizamos en pediatría y cuando se presenta, por ejemplo, o diagnosticamos una osteoporosis, lo utilizamos porque son medicamentos justamente que nos van a ayudar a mejorar la calidad de ese hueso. Perfecto, doctor. Por aquí también nos preguntan, buenas tardes. Yo tengo distrofia muscular fácil, escápula humeral. Tengo 47 años y se me tienden a subir los triglicéridos a 500. ¿Qué puedo hacer? Bueno. Siempre en estos casos de alteraciones en los niveles de los lípidos, lo primero es revisar la parte nutricional, sobre todo los triglicéridos que están muy relacionados con el consumo alto de azúcares o harinas refinadas. Entonces, siempre la primera intervención tiene que ser la parte nutricional. ¿Listo? Si ya la parte nutricional se ha evaluado, se ha cambiado y no tengo una mejoría en esos niveles de triglicéridos, es cuando se empiezan a utilizar algunos medicamentos para ayudarnos a disminuir esos niveles. Entonces, pues la idea es la alimentación saludable, que es lo que siempre hemos hablado y lo que hemos recomendado, y ya el manejo o el seguimiento individualizado según cada paciente. Perfecto, doctor. Acá también tenemos otra pregunta. Hola, yo tengo FSHD. Hace 10 años me detectaron tiroides de Hashimoto. ¿Es tan importante en adultos realizarse los estudios tanto como en niños con esta condición? ¿Qué nos podría o cómo nos podría afectar a nosotros los adultos? Gracias. Bueno, aquí tengo que hacer igual la aclaración. No soy médico de adultos, soy pediatra. La función tiroidea es muy importante. Tal vez no es un examen que uno diga, tengo que hacer de rutina, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que mencionan acá, que es una tiroiditis de Hashimoto, que es la forma más común de hipotiroidismo, muchas veces la podemos empezar a sospechar porque se nos inflama la glándula tiroides, entonces tal vez estoy en una revisión médica, me detectaron esa inflamación o a través del interrogatorio habría algunos síntomas llamativos para hacerlo sospechar y tomo los exámenes. No son exámenes que se deban hacer de rutina, pero si yo ya detecto una alteración y en este caso estoy detectando un hipotiroidismo, pues hay algo que es, digamos, relativamente bueno y es que esta condición se puede tratar con relativa facilidad porque ya existe este medicamento que es un preparado sintético similar a la hormona que produce la glándula tiroides que se llama levotiroxina y que con su toma diaria y a la dosis adecuada hace que mi funcionamiento sea igual a como si yo no estuviera con esta condición. Es decir, un paciente con un hipotiroidismo, si está bien tratado, ya no va a tener ningún síntoma. Entonces, lo importante acá es, pues sí, poderlo detectar, pero tener un tratamiento adecuado y ese seguimiento adecuado para saber que estoy bien tratado y en este caso no va a haber alguna complicación mayor. Perfecto, doctor. Aquí también nos preguntan que si la sudoración y los calores son normales en una persona con distrofia muscular de Duchenne. Hasta donde yo tengo conocimiento, no son normales. Debería haber alguna investigación adicional para tratar de identificar esa causa. Ok, perfecto, doctor. También nos preguntan, mi hijo es intolerante a la lactosa. ¿Qué puedo hacer para que él obtenga un consumo adecuado de calcio en su cuerpo? Para esto justamente existen un grupo de lácteos que son los deslactosados, por ejemplo, eso facilita la tolerabilidad de las personas y, por ejemplo, el queso y los yogures que son como o tienen un proceso adicional para su realización, casi siempre son mejores tolerados. Si definitivamente no se logra, pues en este caso nos toca o recurrir a las otras fuentes que mencionaba, por ejemplo, los vegetales, los granos o si definitivamente no se puede,
en la suplencia con el calcio, realmente. Perfecto. También nos preguntan por acá, buenas tardes, hágame un favor. Mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne y nunca le han dado los corticoides. Él ya tiene 15 años y me está perdiendo la movilidad en su cuerpo y en sus manos. ¿Qué debo hacer? Comentarlo con el médico tratante. ¿Por qué? Porque debería evaluarse y nuevamente digo, esto no es una recomendación médica, esto no es una consulta, esto no va a ir por encima del concepto del médico que está conociendo y que está manejando este paciente, pero se debe poner en una balanza estos efectos negativos que hablábamos del medicamento sobre si todavía vamos a tener ventajas y que se discutan para ver si es candidato a tener este tipo de tratamiento. Perfecto. Antes de hacer la siguiente pregunta, tenemos aquí algunos comentarios de felicitación, doctor. Quisiera leérselos. Nos dicen, muchas gracias por el webinar, todo muy claro en la información. Saludos desde Chile. Gracias por compartir sus conocimientos en distrofia muscular. Bendiciones para usted, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. Mi hijo tiene 10 años. Hace 2 años le di de Flasacor. Aproximadamente por 6 meses se lo retiré porque vi que se estaba hinchando y hasta el momento no está tomando medicamentos. Bueno, justamente eso es lo que queremos evitar, que no se retiren medicamentos sin una orden médica y tal vez de forma abrupta. Tal vez lo que nos comentan acá no es tanto que se hinchó, sino lo que les comentaba. Yo empiezo a acumular grasa de forma diferente. Una de ellas es, por ejemplo, en la carita, pero así también se puede ver como hacia la parte central, hacia la parte del tronco. Y si mi apetito está aumentado, mi alimentación no es tan saludable, entonces voy a saber el aumento de peso y se presenta la obesidad. Sabemos entonces que si yo lo he hablado desde antes, tal vez esta persona no hubiera estado tan preocupada porque sabía tal vez que esto se iba a presentar y no se hubiera tomado esa decisión de pronto suspenderlo. Acá nuevamente mi recomendación es comentar todo este tipo de cosas siempre con el grupo tratante. Incluso antes de tomar una decisión como esta, nosotros en el área de la salud tenemos que estar siempre muy dispuestos a escuchar todas estas opiniones, todas estas dudas que hay, tratar de resolverlas y si definitivamente decimos, bueno, no, es que no se va a utilizar más porque siempre los tratamientos tienen que ser, o mejor dicho, los tratamientos que nosotros indicamos no tienen que ser impuestos, ¿sí? Tienen que ser siempre comentándolos con la familia. ¿Por qué? Porque pues son quienes en este caso van a suministrar el tratamiento. Entonces, si ya se llegó a la decisión de que definitivamente pues no se va a utilizar más, poder hacer ese descenso de la forma más adecuada para que no vayamos a tener mayores problemas adicionales. Perfecto, doctor. También nos preguntan que cómo puedo identificar si debo o no consultar con el endocrino. Bueno, en este caso especial de las distrofias musculares, yo les diría que no hay que identificar, deberíamos tener esta valoración, es decir, dentro de este grupo de médicos que sabemos muchas veces está el neurólogo, el genetista, el fisiatra, el neumólogo, el cardiólogo, toda la parte de rehabilitación, también el endocrinólogo, ¿ya? No es como que tengamos que esperar que ocurra algo para que entonces ahora sí vayamos al endocrinólogo. No, deberíamos estar pendientes siempre o estar haciendo parte del acompañamiento de este grupo de pacientes. Porque de pronto pensar ahorita en este momento como un signo claro que yo diga, no, con esto sí o sí, no, realmente en la distrofia muscular. Ojalá siempre estemos ahí acompañando al grupo de pacientes y es importante, por ejemplo, tener este tipo de espacios porque esto hace que veamos estas necesidades y en muchas ocasiones, como no son patologías que a veces sean tan conocidas, nosotros mismos como cuidadores, como pacientes, tal vez mencionárselo al grupo tratante. Decir como, oigan, doctores, pero resulta que a mi hijo tal vez no lo ha visto un endocrinólogo. Yo estuve escuchando, estuve viendo que sería bueno que lo pudiera valorar y así poder generar ese seguimiento también por parte de nuestra especialidad.
Perfecto, doctor. O sea que como para dejarlo un poco más claro, independientemente del tipo de distrofia muscular que se tenga, se debe consultar sí o sí con un endocrinólogo. Realmente yo diría que en la gran mayoría sí. Como les comentaba al principio, tal vez pues donde tenemos más datos y mayor frecuencia en presentación, pues es la distrofia muscular de Duchenne. Pero sí mi limitación, por ejemplo, a la parte de movilidad, o yo ya perdí movilidad, también deberíamos estar ahí porque tal vez una de las cosas más importantes fue lo último que les mencionaba, la salud ósea. Es muy importante evaluarlos en estos casos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. También nos preguntan, acá nos dicen, hola, buenas tardes. Gracias a la Fundación y al doctor por esta conferencia. Gran aprendizaje. Mi hijo tiene 11 años con distrofia. Tiene una alimentación sana, cero azúcares, cero harina, cero procesados. Pesa 56 kilos en este momento. Su aumento de peso se le dificulta su movilidad. Toma 300 mg de desafracol y no logra bajar de peso. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? No, aquí tengo que decirles que sigan con esa buena alimentación y con esa alimentación saludable. Hay condiciones en las que definitivamente no podemos hacer algo adicional, ¿sí? Les mencionaba, no solamente es el hecho de la alimentación, aunque es a lo que más le vamos a hacer énfasis, es el mismo hecho de tener menos gasto energético y que por más que yo sea a veces muy juicioso con mi alimentación, esta ganancia de peso se va a presentar, ¿sí? Mi mensaje acá principal sería no desfallecer, es decir, no dejar las cosas que estoy haciendo para que yo pueda estar con ese estilo de vida saludable. Habrá ocasiones donde definitivamente no podemos hacer más y con la obesidad es una de esas, incluso en pacientes que no tienen distrofia muscular, porque no hay un medicamento específico que yo pueda decir, no, es que mira, con esto ya vamos a bajar de peso y todo va a ser fabuloso. No, no existe, no ocurre en estos casos. Entonces, es más invitar a esta persona que continúe con esa alimentación saludable para que esto no sea peor realmente y tratar de ver si en la parte de actividad física, según la condición, se puede mejorar algo para que también me ayude con la pérdida energética. Perfecto, doctor. Bueno, y ya para ir finalizando, nos queda una última pregunta y nos dicen, buenas tardes. Mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne y estamos notando que no está creciendo mucho y ya tiene 12 años. ¿Qué debemos tener en cuenta para consultar? Bueno, en este caso decirle a cualquiera de los médicos tratantes o con los que tiene consulta, si no lo puede derivar a la consulta de endocrinología pediátrica, entonces aplica como muy similar, o sea, que por favor no lo envíen. Aunque sabemos, por ejemplo, que en la distrofia muscular de Duchenne pueden presentarse esas fases de mal crecimiento, es importante de todas formas valorar y hacer algunos exámenes adicionales porque no están exentos a tener alguna otra explicación o alguna otra causa que nos explique ese mal crecimiento. Entonces, sí o sí hay que hacer la valoración por endocrinología pediátrica. Perfecto, doctor. Bueno, doctor Juan David, muchas gracias por este espacio. Yo creo que para todos fue de bastante aprendizaje. Recordemos la importancia de una alimentación saludable y de seguir el tratamiento al pie de la letra para asegurar pues tener mayor calidad de vida durante todo nuestro proceso como tal. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos están viendo desde Facebook y desde Zoom. Esperamos y este espacio haya podido resolver sus dudas e inquietudes. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro interesante tema en relación a la distrofia. Y recuerden que esta charla quedó grabada y está en nuestro Facebook. O sea que si tú conoces a alguien que de pronto no pudo estar acá y que le interesa esta charla, por favor, compártesela. Recuerda que entre más nos viralicemos y más le podamos llegar a personas que lo necesiten, más vamos a aportar y para contribuir un poco, ayudar a estas personas. Gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @coldistrofia. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Laura. Hasta luego.